Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Hay ciudades donde las calles parecen tranquilas, donde las miradas no dicen nada, pero donde los silencios son más pesados que los gritos. Ciudades con aceras limpias, setos bien podados, fachadas lisas, pero bajo esta superficie tranquila, algo cruje. Una tensión ancestral, arraigada tanto en los ladrillos como en las mentalidades. En los Estados Unidos de 2020, algunas verdades no se cuentan. No se escriben en los periódicos. Se sienten. Como un dolor que aprendemos a ignorar. Como una bofetada que recibimos sin siquiera volver la mejilla. Verdades que no gritan, pero que se infiltran en los gestos, en los suspiros, en la mirada furtiva de un guardia de seguridad, en la espera más larga para ser atendido, en el madam que de repente se transforma en un hey, you según el color de la piel. Este es el mundo en el que vive Leona Hayes, una mujer negra, una abogada brillante, respetada, pero siempre a la defensiva. No por paranoia, sino por experiencia. Había crecido en el South Side de Chicago, un barrio marcado por sirenas de policía y promesas incumplidas. Pero lo había logrado. Se graduó con honores de la Universidad Northwestern, aprobó el examen de abogacía a la primera y consiguió trabajo en una de las firmas más importantes de la ciudad. Leona había ascendido paso a paso, a pesar de noches de insomnio, sacrificios y renuncias. Pero lo que sus diplomas enmarcados no decían era que había aprendido a mantenerse erguida en el ascensor cuando la gente la miraba fijamente. Que había sonreído cuando un cliente blanco pidió hablar con la abogada a cargo, mirándola como si fuera su asistente. Ella lo sabía. Su éxito no la protegía. En realidad, no. No siempre. Ella vivía en un mundo donde uno tenía que demostrar su inocencia antes incluso de ser acusada. Un mundo donde la cortesía no elimine la sospecha. Donde la clase social no borre el color de la piel. Ese día, como tantos otros, no esperaba nada. Nada especial. Ella salía de un supermercado orgánico en el exclusivo distrito de Rivergate en Chicago. Donde el césped está cortado al milímetro, donde madres blancas llevan cochecitos caros y donde los coches brillan más que las sonrisas. Leona llevaba un vestido color crema, elegante, ajustado sin ostentación. Zapatos beige. Llevaba la bolsa de la compra en una mano, leche de avena, aguacates, pan integral, y el teléfono en la otra. No hacía ruido. No llamaba la atención. O eso creía. Su sedán negro estaba estacionado a la sombra de un plátano. Apretó el botón de apertura de la puerta y se preparó para entrar. Y ahí fue cuando todo cambió. Una voz cruda, gélida e imperiosa rompió el silencio de la mañana. «Levanten las manos». «Inmediatamente». Se giró, atónita. Dos policías se habían parado en seco, con las puertas abiertas y las armas desenfundadas. Uno sostenía el arma con ambas manos, el otro la miraba con la intensidad de una fiera en plena cacería. Leona, petrificada, levantó lentamente las manos. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al asiento. La pantalla se iluminó de nuevo. Reflexivamente, casi automáticamente, su dedo rozó el botón de grabar antes de que saliera de la pantalla. «¿Qué está sucediendo?», preguntó sin aliento. «No te muevas. Este vehículo ha sido denunciado. Eres sospechoso de robo de coche». Ella parpadeó con incredulidad. «Es mi coche. Tengo los papeles». «Mira». Pero uno de los oficiales se acercó rápidamente y la agarró del brazo. Leona quiso retroceder, pero no lo hizo. Lo sabía. Cualquier movimiento podía ser malinterpretado. Malinterpretado. Sobrevivió mal. El oficial que la retuvo fue llamado Brad Mason, alto, corpulento, mandíbula apretada, mirada dura. Sus ojos no estaban allí para buscar la verdad. Ya estaban convencidos. En su mente, esta mujer negra, sola, bien vestida, en un auto nuevo, en este barrio, solo podía ser un ladrón, un mentiroso. Un fraude. Nada en su actitud buscaba explicación. Todo en él era acusación. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía aún, era que en lo profundo del asiento, discretamente el teléfono de Leona estaba filmando, lo registró todo.
La hostilidad. La humillación. La injusticia descarada. Y esta vez, el silencio tendría un testigo. En medio de la calle, a la vista de todos, Leona quedó atrapada contra su propio coche. El frío metal de la puerta le presionó la mejilla y el impacto la dejó sin aliento. El agente Mason la sujetó del brazo con tanta fuerza que sintió que sus músculos temblaban a su pesar. Su vestido color crema, cuidadosamente planchado esa mañana, se arrugó brutalmente contra la carrocería. Las arrugas se marcaban como un cruel símbolo de su dignidad aplastada a plena luz del día. La bolsa de la compra se le resbaló de la mano y su contenido se hizo añicos en el asfalto. Una botella de leche de avena se hizo añicos, y el líquido beige se extendió lentamente a su alrededor, como un halo absurdo. Los aguacates rodaron por la cuneta, los huevos se rompieron. Un transeúnte se detuvo, atónito, con el teléfono en la mano. Una anciana apartó la mirada. Dos adolescentes en bicicleta se detuvieron a lo lejos, con el rostro paralizado por la incredulidad. Leona, por su parte, intentó mantener la calma. Tenía que hacerlo. Sabía que en momentos como estos, una voz demasiado fuerte, una mirada demasiado franca, podían convertirse en una provocación. El otro oficial, más joven, parecía incómodo. Observaba la escena con visible incomodidad. Llevaba su arma enfundada unos segundos. Miró furtivamente a Leona, luego a su colega, pero no dijo nada. Mason, sin embargo, continuó con gélido celo. ¿Robar un coche a plena luz del día? ¡Qué atrevido eres! Su voz era sarcástica, casi burlona. Una sonrisa burlona le torció el rostro. Leona giró la cabeza, las lágrimas ya brotaban de sus ojos, pero aguantó. Es mi coche. Y soy abogado, señor. Soltó una risa breve, desdeñosa, casi divertida. Sí, claro. Quizás un abogado del Bronx. La frase cayó como una bofetada. El tono, la mirada, todo desprendía desprecio. No era solo un desafío. Era un insulto, una jaula. La había reducido a una caricatura, un cliché que creía conocer. Le había dicho que no podía ser quien decía ser solo por ser negra. Eso fue la gota que colmó el vaso. Esta pseudobroma, este veneno racista, enmascarado por la ironía. Leona sintió un calor que le subía al pecho. No miedo. Rabia. Dolor también. Porque todo su viaje, todas sus victorias, habían sido barridas en una sola frase. Pero no gritó. No suplicó. Mantuvo la cabeza erguida y la espalda recta, a pesar del dolor en las muñecas, a pesar del frío del metal contra su piel. La policía revisó su bolso. Revisó sus papeles. Las llaves del coche, a su nombre. La escritura de propiedad. Su tarjeta de abogado. Todo estaba en orden. No había apelación. No era culpable de nada. Y aún así. Ni una palabra de disculpa. Ni siquiera una mirada. Mason apartó la mirada, como si nunca hubiera existido. Como si esta escena nunca hubiera ocurrido. Mas la escena había tenido lugar. Y cada segundo había sido capturado. Esa noche, en su silencioso apartamento, Leona se desplomó en su sofá. Sostenía su teléfono con dedos temblorosos. La pantalla mostraba el vídeo. Presionó play y la escena se repitió. Se oyó protestar. Vio sus propias manos temblar. Vio el rostro frío de Mason. Escuchó esta frase, abogado del Bronx, tal vez, y sintió que se le encogía el corazón. Las lágrimas llegaron, esta vez sin contenerse. Sin sollozos. Sin gritos. Solo ese goteo silencioso, ese que conoces tan bien cuando te han enseñado a ser fuerte toda la vida. No era la primera vez que le pasaba esto. No. Había ocurrido el incidente en el vestíbulo de un edificio de apartamentos donde un hombre la confundió con una empleada doméstica. La negativa a un taxi. La mirada de un banquero. Los susurros en un bufete de abogados. Pero esta vez, tenía pruebas. Esta vez fue filmado. Se quedó mirando el vídeo durante horas, preguntándose, ¿cambiará algo? Y entonces, poco a poco, la ira se transformó en coraje.
Leona sabía lo que significaría. Exposiciones. Críticas. Insultos, tal vez. Pero también sabía que callar era estar de acuerdo con ellos. Ella publicó el vídeo. Y debajo del vídeo escribió: Hoy me humillaron. No por culpa mía, sino por ser negro en un barrio adinerado. Decidí filmar. Mirar. Y dime si te hubieras quedado callado. No esperaba milagros. Pero sí una cosa. Miremos. Y escuchemos por fin lo que los silencios llevan gritando tanto tiempo. En menos de 48 horas, el vídeo de Leona se volvió viral. 10 millones de visitas. Luego 20. Luego 50. En todo Estados Unidos, en teléfonos, televisores y tabletas, la gente vio esta escena simple, brutal e implacable, una mujer negra inmovilizada contra su propio auto por un policía blanco con una mirada seca, un tono cortante y un desprecio gélido. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. CNN, MSNBC, CBS e incluso Fox News no pudieron ignorar el fenómeno. Los programas de entrevistas analizaron el vídeo fotograma a fotograma. Los programas de entrevistas trajeron a expertos, abogados, sociólogos, oficiales retirados, figuras públicas negras que estaban cansados de repetir que estas no eran noticias de ayer. En los días que siguieron, las calles de Chicago se transformaron. Los manifestantes acudieron en masa a la comisaría de Rivergate, con pancartas alzadas y alzando la voz. Algunos gritaban. Otros lloraban. Los carteles decían: Esto no es una excepción. Esta es la norma. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera filmado? Las mujeres negras importan. #Justicia para Leona. El hashtag #Justicia para Leona surgió como un grito colectivo, un grito de guerra. Fue compartido por celebridades, activistas e influencers. Incluso policías negros uniformados publicaron vídeos llenos de lágrimas, relatando su propio dolor a manos de un sistema al que servían, pero que a veces también lo rechazaba. Bajo creciente presión de la opinión pública, el Ayuntamiento de Chicago no podía permanecer en silencio. El alcalde convocó una conferencia de prensa de emergencia, con la voz tensa y las palabras cuidadosamente elegidas. Nos tomamos este asunto muy en serio. Se está llevando a cabo una investigación administrativa independiente. El agente Mason ha sido suspendido como medida de precaución. Pero para Leona, no fue suficiente. No solo quería una suspensión. Quería un precedente. Justicia real. Entonces, ella presentó una denuncia contra el Departamento de Policía de Rivergate. Abuso de poder. Discriminación racial. Acoso. Pero sobre todo, presentó la denuncia en nombre de todas las mujeres negras que un día había sido humillado, sospechado, menospreciado, sin una cámara para testificar. Ella se negó a ser representada por otro abogado. Ella se suplicó a sí misma. El juicio prometía ser histórico. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, observadores internacionales, estudiantes de derecho y familias negras de todo el país. Algunos llevaban camisetas con su imagen. Otros portaban insignias del Soy Leona. El día de su declaración, la tensión era palpable. Leona subió al estrado en completo silencio. Vestía un sobrio traje azul medianoche. Su rostro era digno y firme. Miró fijamente al juez, luego a la sala. Y habló. Estoy aquí hoy, no porque sea una víctima. Pero porque sobreviví a una injusticia que muchas mujeres no pueden contar. Relató los hechos. Describió cada segundo. Citó las leyes violadas. También citó los nombres de mujeres desconocidas, arrestadas por mala actitud, comportamiento sospechoso y vivir en el barrio equivocado. Su voz tembló, luego se estabilizó. No me arrestaron por robar un coche. Me arrestaron porque era negro en un barrio que no me quería. ¿Y si no lo hubiera filmado? Nadie me habría creído. No es mi carrera la que se ha visto manchada. Es mi dignidad. Y no se lava con excusas. Se restaura con la verdad. La sala se estremeció. Varios jurados tenían lágrimas en los ojos. El propio fiscal parecía preocupado. Las cadenas de televisión transmitieron su discurso en directo.
Se difundieron vídeos en Twitter. Se comparó con el discurso de Angela Davis. Quedó grabado en carteles. Se recitó en las escuelas. Unas semanas después llegó el veredicto. El oficial Mason fue declarado culpable de conducta inapropiada y despedido permanentemente. Se ordenó al Departamento de Policía pagar reparaciones financieras en Leona, que redistribuyó en gran parte a asociaciones que luchan contra la violencia policial y la discriminación racial. Pero más allá del dinero fue una victoria moral. Una brecha en un muro que se decía que era indestructible. Leona se convirtió en un símbolo. No en una heroína perfecta. No en una mártir. Pero, una mujer negra que se atrevió a decir no. Oficial Brad Mason, durante semanas, había guardado silencio. Impasible. Rígido como una roca. Pero en su testimonio final algo cedió. No fue un llanto ni una confesión dramática, fue una dolorosa verdad, dijo casi en voz baja, como una vergüenza finalmente liberada. No la veía como una mujer. Ni como una abogada. Solo como una amenaza. ¿Por qué me enseñaron a pensar así? El sistema me entrenó para sospechar automáticamente. Sobre todo de quienes no parecían adecuados. Bajó la mirada. Algunos jurados fruncieron el ceño. Otros asintieron lentamente. No para absolverlo, sino para comprender lo que muchos se negaban a admitir. El racismo no era solo una desviación individual. Era una educación invisible. Mason perdió su placa. No con un golpe, ni con esposas. Sino con un formulario frío, firmado en una oficina vacía. Para él, no era solo un castigo. Era una indigencia moral. Se convirtió, a pesar de sí mismo, en el rostro de lo que la policía necesitaba cambiar. Pero la historia no terminó ahí. Gracias a la presión popular, la movilización legal y la claridad del veredicto, la reforma fue votada oficialmente en Chicago. Cada patrulla policial estaba equipada con cámaras corporales, activadas automáticamente. Una unidad independiente de vigilancia ciudadana fue creado, con poder de recomendación y derecho de investigación. Capacitación anual contra el sesgo racial se volvió obligatorio para todos los agentes en servicio. Lo que Leona había iniciado no era solo un movimiento. Era un cambio estructural. Un año después, Leona Hayes no buscaba capitalizar su fama. No aceptó ni contratos publicitarios ni invitaciones a espectáculos espectaculares. Ella hizo algo mucho más profundo, ella creó la Fundación Hayes Justice Project. Ubicada en un antiguo juzgado abandonado al sur de Chicago, la fundación rápidamente se convirtió en un santuario para lo invisible. Cada día, mujeres, hombres, jóvenes adultos cruzaban estas puertas, a veces con una simple palabra. Me arrestaron, no hice nada. Leona los escuchó. Los defendió. Los armó legalmente. También capacitó a jóvenes abogados de barrios marginados. Les enseñó sobre la ley, pero también sobre nunca olvidemos por qué querían defenderlo. Luego vino su libro. El derecho a respirar, un ensayo íntimo, a la vez testimonio, manifiesto y reclamo de justicia. Ella lo contó todo, su infancia, su ascenso a la fama, el atentado, el juicio y lo que vino después. Pero sobre todo planteó una pregunta central. ¿Por qué todavía tenemos que demostrar nuestra humanidad para poder existir en paz? El libro se convirtió en un éxito de ventas en cuestión de semanas. Traducido a 14 idiomas. Estudió en universidades de derecho. Adaptado como obra de teatro en algunas escuelas secundarias. Leona se negó a permitir que se convirtiera en película, no quería ficción, quería hechos. Y cada vez que un periodista le hacía la misma pregunta, una y otra vez. Si pudieras volver atrás en el tiempo y evitar este momento, ¿lo harías? Ella respondió, sin dudarlo, con esa luz tranquila en sus ojos. No me arrepiento. Porque ese día, encendí mi cámara. Y extinguí su silencio. La cámara de Leona no solo había captado una injusticia. Ella había desatado una verdad. Y en este mundo donde el silencio mata, ella había elegido filmar. Hablar. Actuar. ¿Y tú, quieres que exploremos qué sucede con la fundación? O quizás una secuela, varios años después, con una nueva generación influenciada por Leona.